성경 말씀 찾겠습니다. 로마서 제11장 16절입니다. 신약 성경 로마서 Romanos 11:16. Voy a leer ese versículo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Voy a leer un versículo. Yo hace unas semanas fui a visitar a un hospital. Había un joven, había sufrido un accidente, él más o menos tenía más de 20 años, se había lastimado el cerebro, y había estado en un estado vegetal y se había levantado. Durante 7 años había estado echado en la cama. Dice que puede entender todo, pero no puede hablar nada. Está paralizado todo. En ese estado se encontraba ese joven. Cuando yo estaba en el año 2014 en Gangnam, una vez me invitaron a mí para hacer un estudio bíblico junto con su mamá, y yo pude participar en ese estudio bíblico. Y en ese momento la mamá estaba echando todo su corazón en que su hijo se curase. Es por eso que no tenía mucho interés en la palabra. Por más que escuchaba la palabra, no tenía mucho interés. Es por eso que yo no sabía si estaba hablando de su corazón. No se podía diferenciar bien. Después, hace unos meses en Yonsei, en el hospital yo fui. Y cuando vi, me sentía de verdad muy sorprendido porque el padre se había enfermado de cáncer también. Estas personas, desde el punto de vista del mundo, ellos han estudiado mucho, tienen muchas propiedades, no les falta nada, pero su hijo estaba enfermo, paralizado por un accidente, y ahora el papá tenía cáncer. Es por eso que el papá lloraba y lloraba y lloraba. Esas personas son personas que conocen la Biblia. También iban a la hora piadosa que estaba al costado. Podían escuchar el Evangelio. Yo después de eso quería ir, pero no podía, no tenía tiempo. Entonces, ellos, dice, el joven lo llevaron a otro hospital. Yo cuando fui, la mamá, yo quería que su mamá pueda tener la fe exacta y la palabra para que cuando su hijo esté mal, de esa manera el pastor también pueda ir al hospital de Yonsei y que pueda predicar también. Como el joven no puede hablar, pero puede escuchar y recibir la salvación. Cuando yo fui al hospital, yo quería hablar con la mamá, pero la mamá, ella no tenía interés en su propia vida de creencia. Es por eso que, viendo a su hijo que estaba echado en la cama, no podía decirle nada, porque el hijo ya, ella decía que su hijo ya había recibido la salvación. Entonces, si es que el pastor en este lugar hubiera venido a este lugar, él se llama Munson, ¿quién le hubiera dicho a Munson si el pastor hubiera estado acá? ¿Qué le hubiera dado de comunión? Entonces me puse a pensar sobre esa parte. Estoy seguro de que
el pastor le hubiera dicho de que dentro de Jesús se va a poder levantar, se puede levantar. De esa manera el pastor le hubiera hablado si hubiera venido directamente él. Pero yo quería decirle de la misma manera, pero tenía mucha carga en mi corazón. ¿Por qué? Porque ya han pasado más o menos 10 años desde que el joven está echado. Este joven que se levante, que camine, que corra. Sí, yo sé que si se cumple exactamente como dice la palabra, así como el pastor enseña, la vida de creencia que el pastor enseña así, yo le tendría que decir, tú vas a caminar, tú vas a correr, pero en mi corazón, dentro de mi corazón, ¿qué es lo que me decía mi corazón? Hey, esa persona, ¿cómo se va a parar? Si ya se hubiera podido parar, ya se hubiera levantado. Han pasado 10 años, está echado en esa cama. Y una parte del cerebro ya está destrozada. No es normal. No puede hablar. Pero en mi corazón, los pensamientos, la justicia que se levanta en mi corazón, con esos pensamientos yo no podría decirle nada a este joven. Pero por el contrario, si a este joven yo le digo, yo quiero decirlo, me propongo decirle que te puedas levantar y yo tengo que botar mi pensamiento para poder decirle a este joven que se va a poder levantar. Es por eso que yo fui. Imagínense que he llegado hasta allá, pero si yo levantara o creyera en mi pensamiento, no habría ningún motivo por el cual yo tendría que estar ahí frente a ese joven. Ese tiempo fuera un tiempo perdido, ¿verdad? Es por eso que yo hablé sobre la conexión del corazón. Eso es lo que siempre el pastor menciona, ¿verdad? Y también le conté sobre Johan Choi, que fue mordido por el alacrán a través de la palabra de Isaías. Pudo permitir que Juan se conecte con el corazón de Dios. Y cuando Juan, mirando a Dios y confiando en Dios, pudo tener la esperanza para vivir y a través de esa fe se pudo levantar. Yo le empecé a contar de esa manera y también le conté la historia de Suyon Chue, la hermana que se enfermó y se curó del cáncer. Sí, hermano, usted. Han pasado 10 años en lo que usted está echado en esa cama, pero dentro de Jesús. Usted, hermano, está sano, usted es normal, usted está caminando, puede correr y usted está alabando a Dios. Usted está destinado a esto. Yo le hablé en Hechos capítulo 3. De esa manera, había también un hermano que estaba, yo estaba predicando 30 minutos más o menos y ese hermano que está en el seminario, él tenía en el video el testimonio de la hermana Suyon Chue. Entonces, él le enseñó a esa joven. No se imaginan cuán concentrado estaba este joven al ver este video del testimonio de la hermana Suyon Chue. Yo regresaba y estaba muy agradecido en mi corazón delante de Dios. Nosotros, haciendo la vida de creencia, hay muchos problemas que mirándolos desde la parte de afuera, eso es una dificultad, complicaciones, a veces hay enfermedades, hay muchos problemas y se ve como si presentaran muchas cosas. Pero la vida de creencia se hace a través de nuestro corazón. Entonces, cuando entramos al mundo del corazón, por más que sea el mismo problema y por más que sea la misma situación, si yo recibo mi pensamiento, o si yo voto mi pensamiento y acepto la palabra, dependiendo de eso, es diferente. Si en mi corazón yo acepto mi pensamiento, y si mi corazón se hace uno con mi pensamiento, entonces frente a la dificultad vamos a estar complicados, vamos a sufrir y estamos destinados a ser miserables. Pero si en nuestro corazón, en mi corazón yo puedo recordar la palabra de Dios y mirar a Jesús, si yo puedo mirar la palabra de Dios y puedo conectarme con la palabra de Dios,
vamos a poder vivir de una manera muy feliz. Yo siempre cuento mi testimonio. En el año 2015, cuando estaba en marzo, yo fui a la iglesia para abrir la iglesia en Cochón. Una semana antes de que yo vaya, el pastor me llamó a mí. Me dijo, tú vas a ir a Cochón. Después de una semana vamos a dar el culto de inauguración, así que anda para que veas cuántos hermanos se van a juntar. En ese momento el pastor, ¿qué fue lo que me dijo a mí? ¿Qué palabra me dijo a mí? Usted, cuando vaya a ese lugar, no tiene que olvidarse que usted siempre es maldad. Usted es pura maldad. No se olvide de eso. Y cuando vayas allá, cuando Dios trabaje, durante un año se conectan 100 o 200 personas. Dios va a trabajar y va a hacer que esta iglesia sea una iglesia muy grande. Yo, en ese momento, escuchando la palabra del pastor, yo parecía que podía entender por qué el pastor me había dicho que nunca me olvide de que yo soy pura maldad. Porque yo cuando tenía 19 años, en el año 77, yo recibí la salvación. En el año 85 yo empecé el camino del pastoreo. Yo he estado durante mucho tiempo en la iglesia. Y en mi corazón habían pasado muchos años. Como yo había vivido estos años, yo vivía por el Evangelio, yo vivía por el Señor, yo vivía por la iglesia. Yo había vivido como una persona que vivía por todo esto. Es por eso que en mi corazón, cada vez que yo iba, yo siempre quería ser una persona de fe, una persona espiritual. Yo quería ser una persona que ayude a la iglesia. Yo quería ser una persona que sirva a las personas. De esa manera mi corazón siempre fluye en esa dirección. Pero poniéndome a pensar esta vez, el pastor siempre me decía, nosotros somos perversos, nosotros somos mentirosos. Y de esa manera el pastor siempre hablaba de sí mismo. Yo cuando tenía 19 años, yo vi cómo mi vida fracasó. Antes yo pensaba que era bueno, pero yo me di cuenta que era perverso, que yo era sucio, me di cuenta de que era malvado. Es por eso que me di cuenta de que si seguía mi pensamiento iba a fracasar. El pastor continuamente está mencionando esta historia. En ese momento, escuchando las palabras, yo había escuchado esa palabra de una manera muy ligera. Pensaba, el pastor está contando su testimonio. Lo pensaba de una manera muy ligera esa palabra. Pero cuando yo experimenté la dificultad y los problemas, hasta ahora puedo recordar. En el corazón del pastor siempre se considera a él mismo como una persona perversa, una persona mentirosa. El pastor tiene una línea exacta en su corazón. Eso es algo muy maravilloso. ¿Por qué? Porque el diablo siempre quiere engañarnos a nosotros de cualquier manera para que nosotros parezcamos una persona buena, una persona amable, una persona normal. Para que nosotros nos consideremos unas personas buenas y para que nosotros creamos en nosotros mismos. Y el diablo hace que yo siga mi pensamiento y que yo siga mi propia justicia. Es por eso que, escuchando la palabra, me di cuenta de durante mucho tiempo que yo había olvidado mi forma frente a la palabra y yo estaba aceptando mi supuesta forma, que era lo que yo podía ver con mis ojos, y yo había creído en mí mismo. Y la verdad es que durante yo hacía esta vida, mi vida de creencia fracasó. Y yo pude ver que creer en mí mismo me estaba guiando al fracaso. Dios me enseñó eso a mí.
no te olvides de que eres perverso. En el capítulo 6, versículo 5 de Génesis. Y Dios vio el corazón y vio que todas las planificaciones de las personas era de pura maldad. De esa manera está hablando en la Biblia. El pastor me decía a mí, me estaba dando esa palabra. Y de esa manera yo fui a Kumchon. Y como el pastor me dijo que juntar a las personas, yo lo junté a los hermanos y hermanas. Desde mi punto de vista, yo solo había 5 hermanos. La verdad que esa situación empezó a empujarme a mí. Las personas decían, perdón, pero en Seúl había una persona que estaba chequeando. Sabían que el costo de los edificios eran muy caros en Seúl. Yo estaba calculando más o menos cuál era el costo del gas, de la electricidad, del carro, de mantener todas las cosas ahí. En mi corazón, ¿qué pensamiento se levantó en mí? No va a ser fácil, voy a tener que recibir la gracia para poder aguantar, voy a tener que bajar mi corazón para poder resistir, voy a tener que buscar mucho a Dios. Yo pensaba cosas buenas, pero esos pensamientos eran cosas que salían de mi propio corazón. Esa situación, yo estaba aceptándola, esa situación que se veía por mis ojos. Al final, estaba botando la palabra que Dios me había dado a mí. Yo, cuando el año 86, cuando abrí la iglesia de Acton y después yo fui a Jeju, en ese momento, en mi corazón, había una dificultad muy grande. ¿Yo por qué pensaba que mi corazón estaba muy difícil? Yo pensaba que era difícil porque la situación era difícil. En ese momento, lo que me complicaba a mí era esto, que la situación era difícil. Esa situación que yo estoy viendo con mis ojos, yo aceptaba esa situación, aceptaba mi pensamiento. En ese momento yo, antes de que vaya a Kangdong, el pastor, cuando vino a hacer el culto de inauguración, dijo una palabra. En ese lugar, las personas, no habrá ninguna persona que tiene la salvación todavía, pero en ese lugar, la voluntad de Dios es que la gente reciba la salvación. Es por eso que mientras pase el tiempo, poco a poco, en lugar, las personas que tengan la salvación van a presentarse y se va a llenar este lugar. De esa manera habló el pastor a mí. Pero yo, aceptando todos los pensamientos que se levantaban en mí, yo había olvidado la palabra que Dios me había dado. Yo había botado la palabra que el siervo me había dado. Y luego de eso, en mi corazón, yo empecé a caer en la situación, en esa realidad, en mi pensamiento. Algo muy claro era que cuando yo me enteré de esto, cuando yo me di cuenta de esto, me puse a pensar, ¿cómo podría hacer para botar mi pensamiento? ¿Cómo podría hacer para dejar de aceptar mi justicia y mi razón? Todos los días tengo que recordar la palabra que el pastor me ha dado, esa palabra de Dios. Y también tengo que hablar sobre esa palabra. Es por eso que cada vez que predicaba, yo compartía continuamente sobre esa palabra. Una vez, nosotros haciendo la vida de creencia, hay muchas dificultades que se presentan. ¿Qué son esas dificultades? Nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es totalmente diferente. Mi corazón y el corazón de Dios es muy diferente.
lo que Dios ve y lo que yo veo. Son cosas muy diferentes. Es por eso que cuando vemos en el capítulo 55, versículo 8 de Isaías, mis pensamientos son diferentes a tus pensamientos y mis caminos son diferentes a tus caminos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Eso es lo que me está diciendo la palabra. ¿Por qué hay una diferencia tan grande en mi pensamiento y en el pensamiento de Dios? Porque el diablo trabaja en nosotros, en los humanos. Y en nuestro corazón pone los deseos y pone los pensamientos del diablo. Es por eso que nosotros aceptamos a partir del diablo los pensamientos y los deseos del diablo sin saber que eran del diablo a través del principio en Adán y Eva. Y vivimos a través de esos pensamientos. Es por eso que desde el punto de vista de Dios nosotros estamos siendo engañados por el diablo y estamos siendo guiados por el diablo. La vida de creencia tiene que ser uno con la vida de creencia de Dios. Dentro de nuestra vida de creencia tiene que mostrarse la obra de Dios, tiene que mostrarse la palabra de Dios, tiene que mostrarse la guía de Dios. Cada vez que se presenta una dificultad o una situación, alguna complicación o un problema, dentro de nosotros está Jesucristo vivo y a través de ese Jesucristo podemos vencer a todas esas dificultades. Dios nos ha puesto en medio de esta iglesia y a través de su siervo, el pastor, nos está enseñando para que nosotros podamos aprender y ver exactamente. Dios ya ha preparado todo y las palabras para nosotros. Pero nosotros, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, no podemos votar estas cosas. Y como no queremos votar nuestro pensamiento y hacer la vida de creencia con nuestro pensamiento, si yo tengo mi pensamiento y mi justicia, yo trabajo junto con la iglesia y con Dios, como yo quiero recibir la guía de Dios con mi propio pensamiento, no se puede hacer la vida de creencia de esa manera. Es por eso que, como yo hacía la vida de creencia recordando de que yo soy perverso siempre, cada vez que venía una dificultad, en vez de seguir mi pensamiento, yo podía votar mi pensamiento y podía ver y pensar en qué decía Dios, cuál era la palabra de Dios. Cuando fui a Susan también, habían pasado después de un mes y habían dificultades. Me encontré con una dificultad después de 5 años de la construcción. Cada vez, ¿qué había pasado en mi corazón? ¿Qué pensamiento se levantaba en mí? ¿Por qué ahora pasó ese problema cuando yo llegué? El pastor que había estado antes, si hubiera pagado simplemente el interés o le hubiera dicho a la iglesia, hubiera sido muy bueno, pero, y por culpa de esto, nuestra iglesia, los hermanos y hermanas de la iglesia, no tienen mucho tiempo de construir esta iglesia. Tiene que pasar esa dificultad. Nosotros tenemos que trabajar por el evangelio, hacer seminarios. Necesitamos mucho dinero también para trabajar por el evangelio. Me ponía a pensar y decía, no voy a poder hacer nada. Entraba ese pensamiento en mí. En ese momento, yo pude recordar que yo soy una persona perversa. De esa manera me puse a pensar en qué decía Dios y qué decía el siervo de Dios. Yo me di cuenta de que tengo que ver lo que dice Dios. Tenía agradecimiento porque como estaba conectado mi corazón, de esa manera yo podía pensar de esa manera.
dentro de mi pensamiento. Puede ser esto un problema, una dificultad, puede ser una incomodidad, un obstáculo para predicar el evangelio, puede ser lo que me impide hacer todas las cosas, pero si mi corazón está yendo continuamente a buscar lo que dice Dios, a buscar lo que es el siervo de Dios, dentro de la palabra, esto que parece dificultad es una bendición, es algo que me llena de agradecimiento, es la gracia de Dios. Y de esa manera, pasando 3 meses, empezó Dios a trabajar grandemente. Y en ese momento, eso fue una bendición muy grande para nuestra iglesia. Nosotros leyendo la Biblia, podemos ver la historia de Abraham, el padre de la fe, en Génesis. Es escrito en Génesis. Dios le dio muchas palabras y lo guió a Abraham durante mucho tiempo con respecto a que tenga un hijo. Abraham había recibido la promesa de parte de Dios que decía: tus hijos, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena. Pero él miraba la situación en el corazón de Sara y de Abraham. ¿Qué había pasado? Ellos creían de que no podían tener un hijo. Y cuando miraban la situación, así como se pelea la mamá y el hijo, ¿verdad? Como se pelea la mamá y los hijos. Así como Dios y Abraham. En la Biblia podemos ver cómo se están peleando los dos. Abraham le decía: mira mi edad cuál es y mira la edad de mi esposa. ¿Cómo es posible que tengamos un hijo? Abraham miraba su situación, sus condiciones, su corazón y hablaba a través de esas cosas. Pero Dios hablaba su palabra. En el corazón de Abraham no podía entrar la promesa de Dios que le decía que iba a tener un hijo. Después, en el capítulo 17 de Génesis, podemos ver cómo el corazón de Abraham cambia. Si Dios dice que yo voy a tener un hijo, voy a tener un hijo. Si Dios me dice que me va a dar un hijo, entonces me lo va a dar. Es por eso que la semana pasada, así como en Romanos, que vimos la fe de Abraham, es una fe de confianza, de creer por lo contrario que se ve. Una vez, el pastor tuvo una reunión, así como una entrevista con los directores de las iglesias, de los periódicos de las iglesias, los periódicos cristianos. Esta vez también en CLF también vinieron. Estamos planeando también nosotros, más o menos durante 5 lugares hemos invitado para que puedan participar también de la prensa cristiana. Hace años se encontró con esos directores de la prensa cristiana y el pastor se encontró y tuvo esta reunión. Entre los directores de la prensa cristiana hay diáconos, hay ancianos y también hay unos pastores que están encargados de esas cosas. Dice que entre ellos un anciano, para probar al pastor, le dijo: pastor, usted dice que es justo, ¿verdad? ¿Usted de verdad es justo?, le preguntó. Yo a veces tengo curiosidad. Cuando el pastor recibe alguna pregunta, nos ponemos a pensar: ¿qué dirá el pastor? Si yo hubiera sido, le hubiera dicho: sí, mire, yo soy justo, mire, la Biblia dice esto y esto. Yo hubiera hablado de esa manera. ¿Y el pastor qué fue lo que dijo? Yo soy pecador. ¿Quién dijo eso? Yo soy un pecador. Y esa persona decía: wow, usted, pastor, es un mentiroso. Yo he leído su libro, pastor, usted en su libro también dice que usted es justo. Y cuando yo me encontraba con los hermanos de su iglesia, todos dicen que son justos y que son santos. ¿Y cómo usted miente de esa manera? ¿Cómo dice que usted es pecador?
Y el pastor le dijo, eso no es así, mire, escucha lo que yo le digo. Sí, yo soy un pecador. Hoy día en la mañana también yo estaba molesto porque estaba incómodo por algo. Tenía cólera. Y yo me he aguantado eso. La verdad que ni siquiera se imaginan cómo me estoy aguantando. Yo soy un pecador de los peores. Pero yo leyendo la Biblia, en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23, dice, todas las personas pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el capítulo 24 dice, por la redención en Jesucristo, gratuitamente hemos recibido la justificación. En el capítulo 23 dice que por culpa del pecado fuimos destruidos, pero nos está diciendo que por la gracia hemos recibido en Hebreos también. Por una sola ofrenda se hizo perfectos a los santificados y agrego, no recordaré ni tu pecado ni tu transgresión. En el Antiguo Testamento también, en eso ya decía, voy a hacer tu pecado más blanco que la nieve y que la lana. Yo puedo ver que en la Biblia dice, yo te hice santo, te hice justo, limpié tu pecado, yo te hice perfecto. Pero ¿cómo es posible entonces que yo podría querer vencer a Dios? Como Jesús, como Dios siempre me dice que soy justo, 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 entonces yo creí que soy justo. Después de eso, ¿qué fue lo que dijo la persona? Entonces, se sorprendió la persona y que estaba escuchando la pregunta. A veces yo no me conozco a mí mismo. Yo quiero recibir la palabra de Dios y quiero tener la fe. A veces parece que yo estuviera creyendo la palabra y parece que yo recibiera la palabra. Pero realmente, frente a alguna dificultad y frente a algún problema, dentro de mí las cosas que salen, mi pensamiento, mi corazón, son totalmente diferentes a la palabra de Dios. Dios tiene un juicio muy diferente a nosotros. Es por eso que yo durante mucho tiempo había vivido aceptando mi pensamiento. Eso significa votar a Dios. Si yo acepto mi pensamiento, es votar el pensamiento de Dios. Si acepto mi justicia, es votar la justicia de Dios. Yo era engañado por mí mismo. Yo vivía con mi corazón. Y yo con mi corazón y con mi pensamiento parecía que yo creía en Dios. Parecía que yo seguiría a Dios. Durante mucho tiempo había vivido de esa manera. Pero la verdad es que yo soy una persona que siempre quiere ser terca con su pensamiento, terca con su justicia. Así como Abraham, durante mucho tiempo Dios había guiado a Abraham. Durante mucho tiempo también Dios aguantando y esperando en el corazón de Abraham hacía que bote su pensamiento humano, hacía que bote su palabra, su corazón humano. Si Dios dice que me va a dar un hijo, yo voy a tener un hijo. Por más que yo tenga 100 años, 90 años, 80 años, no importa eso. Esa es mi situación, ese es mi pensamiento. Por más que mi esposa ya haya cortado con las costumbres de mujer, si Dios dice que yo tendré un hijo, voy a tener un hijo. De esa manera, en el corazón de Abraham, Dios empezaba a pelear con Abraham y a guiarlo para que tenga la fe. La verdad es que Dios me puso a mí en esa iglesia y a través del siervo durante mucho tiempo. Por más de que yo era terco con mi pensamiento, pero esto parece bueno, esto parece correcto, esto yo recibí de parte de Dios. Eso es lo que Dios ha trabajado. En mi corazón,
me di cuenta que era una persona que yo era terca con mi pensamiento. Pero yo no podía votar mi pensamiento. Y Dios me daba la situación y la dificultad. Dios me daba muchas dificultades que yo no podía sobreponer por mí mismo. Y de esa manera, de verdad, me daba cuenta de que la palabra de Dios era lo correcto, que la palabra del siervo era lo correcto. Tenía mucho agradecimiento por eso. Me he dado cuenta de que eso no es nada. Siendo arrastrado por el diablo, me di cuenta de que mi pensamiento solo me va a guiar ese tipo de vida siendo arrastrado por el diablo. ¿Cómo es posible que yo pueda haberme considerado algo bueno? ¿Cómo es posible que yo haya podido considerarme justo y correcto? ¿Cómo es posible que haya hecho esa vida de creencia? Era porque había sido engañado por el diablo. Había pasado un tiempo muy tonto. La Biblia desde el principio me está diciendo que yo soy una persona perversa y que si yo vivo por mí mismo, el resultado de eso es el fracaso. El resultado es ir en contra de Dios. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Pero el diablo nos ha engañado, nos está arrastrando. Por más que tenemos pruebas y estamos cayendo. Cuando nos encontramos con ese tipo de personas que están en prueba, todas esas personas piensan que su corazón es lo correcto. Se consideran buenos por sí mismos, se consideran personas correctas, se consideran que son buenas, inteligentes, se consideran que han logrado algo. Ellos creen que hay algo en ellos. Eso no es el camino de la vía creencia, sino que el diablo está siendo el que está engañando a ellos. Nosotros, siendo engañados por el diablo se contenta. Nosotros queremos ser personas reconocidas. Nos damos cuenta que de esa manera no podemos hacer la vida de creencia. De verdad, el pastor siempre está comentando y predicando que la vida de creencia se forma por el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es botar mi pensamiento. El arrepentimiento es botar mi corazón. El diablo, para que nosotros no realicemos el correcto arrepentimiento, siempre nos está engañando para que nos consideremos de unas personas buenas, para que parezca que yo soy justo, parece que yo hago la vida de creencia, para que parezca que yo estoy sirviendo el evangelio, para que parezca que yo estoy haciendo las cosas bien. De esa manera el diablo me engaña para que yo no pueda botar mi pensamiento en mi corazón. Parece que es muy complicado botar mi corazón en mi pensamiento. Una vez había una hermana que estaba acá en el seminario, en la escuela del seminario, y dice que tuvo una reunión con el pastor, le pidió para tener comunión. Pastor, me dicen que yo tengo que negarme a mí mismo para hacer la vida de creencia. Pastor, pero yo no puedo hacer eso. Es muy difícil. Es muy complicado. ¿Y qué fue lo que le dijo el pastor, hermana? Está hablando algo ilógico. ¿Acaso es difícil botar la basura? ¿Acaso es difícil botar la basura? Entonces la basura que no puedo botar, yo quiero botarla por usted. Usted debería pensar, tener agradecimiento conmigo, ¿verdad? Sí. No es difícil botar la basura, ¿verdad? No necesitamos ni siquiera ver la basura que ya está botada. Pero hemos sido engañados por el diablo, considerándonos que somos buenos, considerando que somos hermosos. La gente que sale de la iglesia, cuando nos encontramos con ese tipo de personas que se han ido de la iglesia, ellos se consideran correctos.
como ellos se consideran correctos, siempre consideran que la gente que es la contraria es la incorrecta, la equivocada. Es por eso que siempre está yendo en contra de la iglesia, dice que la iglesia es equivocada y que ellos están los correctos. Y después de eso se van y se transforman en opositores de la iglesia. Eso no pasa de la noche a la mañana, sino que el diablo continuamente está engañándonos y poniendo pensamientos. Nos está engañando. Nosotros somos engañados por el diablo considerando que somos buenos, pero no sabemos que somos engañados. Esta vez yo también en este CLF yo puedo ver que el pastor está muy contento con este CLF, está lleno de agradecimiento. El CLF en Corea, el 19 a las 10 de la mañana, en jueves, nosotros vamos a hacer, si ya se ha elegido la fecha del CLF, yo también he ido un poco para invitar a la gente al CLF. También mi yerno vino y me dijo que en Gangneung también había invitado al CLF, entonces sí, le dije que me ayude también. Mi yerno es bien diferente a mí. Yo, dentro de mi escondidito, pienso que soy bueno, pero mi yerno así le demuestra a todo el mundo que él se considera bien. No se imaginan con habladores. Conoce un montón de pastores fuera de nuestra iglesia. Es por eso que me dice, papá, vamos a Anyang. ¿Quién está ahí, mi hijo? Él siempre se analiza un montón. Yo no analizo nada, pero él analiza un montón. Y también durante 20 minutos me habla sobre ese pastor, esa persona, qué tipo de persona es, cómo es que se hizo pastor, cómo es esto y lo otro. Yo me sorprendí, ¿por qué? Esa persona es una persona que recibió la salvación hace mucho tiempo. Pastor había ido hace tiempo y había hecho el seminario en esa iglesia. Nosotros hemos escuchado en Kuni, en Somo, no. Anyang, en Bundang, en esos lugares el pastor había ido hace mucho tiempo y había predicado el evangelio. Conversando con esta persona, ¿qué fue lo que pude sentir? En el corazón de esa persona está como mi corazón estaba en el año 77 cuando yo recibí la salvación. En ese momento también nosotros trabajamos por la Biblia, predicamos a través de la Biblia. Él tiene orgullo propio de su iglesia. Esa persona está hablando de otro pastor. En ese momento había comunión con este pastor y comunión con este pastor, comunión con el otro pastor. Entonces yo busqué en internet el nombre de ese pastor. Y sí, ese pastor salía en el internet. Esa persona también había escuchado el evangelio por parte del pastor Oxopar, que está ahora en Bundang. Yo no fui, así que mandé a mi yerno. En la iglesia, yo después de recibir la salvación, había pasado durante mucho tiempo. Había muchas personas que decían que tenía el verdadero evangelio. Así como la palabra de Isaías dice, todos como ovejas han seguido su propio camino. Yo también podía ver que yo también podía seguir por mi propio camino. Esta época, Dios es trabajando, nos ha dado en esta iglesia la bendición de estar acá donde Dios trabaja. ¿No se imaginan cuán grande es esta bendición de poder estar en esta iglesia donde Dios trabaja?
Hermanos, en ese momento tienen que decir amén. Es verdad. Las personas dicen igual que viven por el Evangelio. Han partido igual, pero pasando el tiempo, algunas personas se van como negociantes, algunas personas se van como músicos, algunas personas caen en la humanidad, en las cosas del mundo. Hay algunas personas que incluso están por ahí hablando en lengua supuestamente. Nuestros hermanos y hermanas yendo a las iglesias en la mañana y en la tarde y en la madrugada, viendo el resultado de cada visita del día en el programa de Messenger, me di cuenta de que muchas iglesias que ya han cerrado la puerta, que no están teniendo hora piadosa. Hay algunas iglesias que solo viene su pastor a predicar. Yo le dije al pastor eso. Y el pastor me dice, wow, yo conocí acá, todos vienen a la hora piadosa. Nosotros, el diablo siempre quiere guiarnos en un camino equivocado. Es por eso que hace que creamos en nosotros mismos. Hace que creamos en nuestros propios pensamientos. Pero Dios, yo también, era una persona que está yendo en un camino equivocado, en un camino torcido. Pero Dios, peleando conmigo, me venció. El pastor también peleando conmigo, me venció. No se imaginan cuánto agradecimiento tengo por eso. Si es que yo continuamente hubiera persistido, insistido con mi pensamiento y con mi justicia, si hubiera persistido con esa justicia que tenía, yo también hubiera ido a un camino torcido y hubiera vivido en ese camino torcido. Porque yo ya estaba yendo ese camino. Dios, estando en la iglesia, el pastor me decía, nunca te olvides que eres perverso. Usted es una persona corrompida, es una persona mentirosa. El pastor, esa palabra es la que me vencía a mí. Sí, Dios, yo soy una persona perversa, yo soy una persona mentirosa. Recordando esta palabra, Dios me daba una bendición y me guiaba a una felicidad muy asombrosa. Cada vez que venía una dificultad o un problema, ese es mi pensamiento, esa es mi justicia. El resultado de seguir mi pensamiento y mi justicia es el sufrimiento. El resultado de seguir mi justicia es un arrepentimiento que no podemos mencionar. Hoy, viendo esta palabra de hoy, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Señores, estas primicias en el capítulo 3 de Levíticos también está saliendo. En las fiestas, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, antes de que entren a la tierra de Canaán, al principio, esas personas primero tenían unas fiestas. Era la fiesta de las primicias. Era la fiesta de las primicias en la que daban los primeros frutos. Sembraban los cereales y cuando recibían, primero durante un mes, entregaban a Dios la ofrenda, las primicias que ya habían sido maduradas correctamente. Dios, mira, estas son las primicias para mí, las primeras primicias. Esos primeros frutos les daban a Dios.
Y después todos los frutos, todos los granos que habían, salían muy bien. Los primeros frutos los juntaban y se lo daban a Dios de una manera santa. Y de esa manera también cuando le daban primero el higo o le daba la uva, primero le daban esa mejor, las primicias. De olivo también lo mismo, cuando le daban las primicias de olivo salían exactamente igual ese olivo. Estos cereales también está hablando de las primicias. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La primicia, el primer fruto, está hablando a Jesucristo, que es el fruto de la resurrección. Por eso en Corintios también está hablando, Jesucristo resucitó. Y se hizo el primer fruto de los que están durmiendo. Está hablando de la fiesta de las primicias que sale en el Antiguo Testamento. Está representando a la resurrección de Jesucristo. En la Biblia, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nosotros a través de Jesucristo hemos recibido el perdón de los pecados y somos nacidos de nuevo. Es por eso que somos igual que Jesucristo. Amén. Jesucristo es santo y es por eso que nosotros también somos santos. Jesucristo es justo y es por eso que nosotros somos justos. Jesucristo es perfecto y es por eso que nosotros también somos perfectos. Somos el mismo fruto. Vamos a ver en Hebreos un momento. Capítulo 2. Versículo 11. Hebreos 2:11. Vamos a leer. Todos juntos vamos a leer ese versículo. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nos ha santificado y por eso echó su sangre y a través de la sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados y nos ha hecho santos. Es por eso que viene el capítulo 10 de Hebreos, dice, por esa voluntad somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha justificado. Esa sangre de Jesucristo nos ha limpiado todos nuestros pecados y nos ha hecho santos. Y nosotros que ya somos santificados. De uno son todos. De uno son todos. De Dios. Del mismo Padre. Hemos nacido del mismo Padre. Hemos nacido de Dios. Es por eso que Jesucristo cuando nos mira a nosotros, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo, al principio, cuando vine a nuestra iglesia, para mí fue un shock cultural. Era muy diferente de otras iglesias. Yo, cuando era muy joven, iba a la iglesia presbiteriana, a la iglesia Washington. Es por eso que vine a nuestra iglesia. Era muy diferente a otras iglesias. Yo no sabía primero por qué era diferente. Después había algo que me enteré. Todos los conocimientos que yo sabía no eran conocimientos basados en la Biblia. Yo había ido durante mucho tiempo a la iglesia, pero
todo eso no tenía fundamento en la Biblia. ¿Por qué? Cuando yo decía que si yo creía en Jesús, yo iba a recibir la bendición. Yo de verdad quería recibir la bendición. Yo también quería saber sobre la Biblia, por eso leía mucho la Biblia. En ese momento no era la Biblia, era una Biblia muy pequeñita. Eran unas Biblias que tenían libros separados, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Leyendo esa Biblia, era muy complicado el contenido de la Biblia y no podía entenderlo. Es por eso que, como era un campo así donde yo iba, no estaba el pastor. Había un pastor así que pasaba, o el evangelista. El evangelista era una persona que ayudaba al pastor, por eso se llamaba An, el evangelista An. Yo le decía, evangelista, ¿qué significa esto? Explíqueme. Y él me explicaba así. Y le preguntaba y él me explicaba. Cuando fui 3 veces, él se molestó mucho la tercera vez. Me dijo, Kang-u, no tienes que leer la Biblia así. ¿Por qué? ¿Por qué la lees tan detalladamente? Si uno lee la Biblia detalladamente, te transformas en secta. ¿Ah, sí? No la leas, simplemente ciérrala y cree nomás. En ese momento yo cerré la Biblia. Como él me dijo que la cerrara, la cerré. Y empezaba a comprar otros libros para estudiar. Y cuando vine acá me decían hermanos, hermanas. Y después me preguntaban, ¿recibiste la salvación? ¿Has nacido de nuevo? ¿Recibiste el perdón de los pecados? Cuando me decían hermano, hermana, qué raro. Esas personas, creo que todos sus apellidos son diferentes. Kim, Park, pero ¿por qué se dicen hermano y hermana? Y después decían comunión, la palabra comunión. La palabra comunión, yo pensaba que era una relación entre la relación de enamorados. Y me escuchaba, ¿vamos a tener una comunión el pastor? ¿Qué? ¿Cómo tener comunión el pastor con algunos estudiantes? Qué rara esa situación. Luego de eso, después de recibir el perdón de los pecados y nacer de nuevo, me di cuenta. Los hermanos y las hermanas tienen que ser del mismo padre, ¿verdad? Tienen que nacer del mismo padre. La Biblia, ¿qué dice? Dice, porque el que santifica y los que son santificados. De uno son todos. Todos han salido de Dios. Es por eso que Jesucristo también le dice a Dios Padre. Y nosotros también podemos decirle Padre a Dios. Jesucristo nos dice a nosotros, tú eres mi hermano. Viendo la Biblia podemos ver que Jesucristo es el primer hijo, el que está cuidando a toda la familia. El hijo primogénito no significa que sea un solo hijo, sino que es el hijo mayor, ¿verdad? Él es el hijo mayor. No les hablan de una manera carnal, sino que Jesucristo es el hijo primero y después de eso nosotros recibiendo la salvación y naciendo de nuevo, podemos ser el mismo fruto de Jesús. Dios nos ha dado a Jesucristo y nos ha permitido vivir una vida igual que a Jesús. Yo antes no podía votar mi pensamiento. Viendo al pastor también. Yo creo que viendo otros pastores que no tienen la fe, yo no podría vivir de esa manera. No podría vivir por el Evangelio. A veces yo me pongo a pensar sobre esa parte. Pero viendo en la Biblia a Jesucristo, lo que hace Jesucristo es algo muy maravilloso. Es algo muy santo, es algo muy glorioso. Es algo imposible de hacer como un humano. Viéndome a mí mismo. Sí, es verdad que yo no tengo ninguna condición para hacer lo bueno. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Somos iguales que Jesucristo. Entonces, Jesucristo. El pastor también nos dice a nosotros también.
La salvación que yo he recibido y la salvación que tú has recibido es igual. Dios trabaja. El pastor a veces habla así, pero ¿ustedes creen o no creen y siguen su pensamiento? Ay, pastor, usted, como es el pastor, puede hablar de esa manera, pero yo siempre me considero a mí bueno. De esa manera, cuando sigue mi pensamiento, yo no puedo aceptar la palabra, sino que sigo mi pensamiento. Es por eso que Dios nos ha puesto en esta iglesia. Nosotros, insistiendo con nuestro pensamiento, persistiendo con nuestra justicia y con nuestros deseos, somos personas que siempre están insistiendo y persisten en nuestro pensamiento. Pero Dios no nos bota, tampoco se rinde de nosotros, sino que continuamente, a través de su siervo, nos da su palabra y continuamente nos está hablando. Esa palabra nos vence a nosotros. Desde ese momento, no importa la situación, no importa mi forma, no importa mi justicia, no importa mi pensamiento. Esa palabra entra. Yo viviendo dentro de esa palabra, yo puedo pasar un tiempo muy feliz. Puedo tener un tiempo de agradecimiento. Viendo el CLF también, hay pensamientos en nosotros mismos. Los pastores del extranjero, ellos como no nos consideran secta, ellos pues pueden venir al CLF, pero si yo les hablo acá a los pastores, cuando yo fui a Fiji también, cuando me encontraron los pastores de Fiji, yo tenía mucho agradecimiento porque hablando, ellos abren la Biblia y ellos hablan sobre la Biblia, y cuando les hablamos sobre la Biblia, ellos ya no hablan otra cosa. Creen o no crean, ellos reciben y aceptan la palabra y tienen obediencia frente a la palabra. Por eso es muy buen lugar para predicar el evangelio. Pero en Corea, los pastores de Corea no son así. Tienen muchos pensamientos, tienen mucha justicia. Yo también soy un pastor coreano, ¿verdad? Yo también tengo muchos pensamientos. Tienen muchos pensamientos. Pero, de verdad, ¿qué es lo que yo veo? Yo siempre estoy hablando cosas contrarias a la justicia. Yo puedo hablar cosas diferentes a la justicia de Dios. El diablo, a través de esto, siempre nos está engañando para ir en contra del siervo y para no estar en la misma dirección que la iglesia. ¿Cómo es posible que el pastor toda su vida solo viva por el evangelio, solo confíe en Jesucristo? Nosotros estamos en esta iglesia. De verdad, no se imaginan cuánta gracia hemos recibido por poder estar en esta iglesia. Esta vez en CLF también. Peleando y encontrándonos con otros pastores también. Encontrándonos con los pastores y conversando. Hay muchos pastores mayores. Esta vez, más o menos más de 80 años, el pastor también conocía muy bien sobre esa parte. Otros pastores. Ese pastor. Sí, él es de la escuela seminaria de Paul. Yo voy a ir sí o sí, porque lo decía mi profesor. Yo voy a ir. El anciano también. Sí, yo también conozco a ese pastor Shimon Jong. Yo también trabajo junto con él. Esos pastores que son de más edad, ellos son pastores muy conocidos. Nosotros también orando de esa manera. Él también desea ir con el pastor. Su sueño es ir con todo el pastor para que él pueda contar lo que me equivoqué. El tiempo era muy corto, por eso no pudo contar todo. Él, por más que tiene mucha edad, él había venido a todos los LFs que hemos hecho y él había contado su error que había tenido, el mal pensamiento que había tenido sobre la vida de creencia. Dios
nos ha abierto un camino muy maravilloso para nosotros. El pastor, el evangelista también, Shibon Jong también. Él viendo cómo era un borracho, él persistía en su pensamiento, pero el pastor le decía, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? Como la Biblia le vencía su pensamiento, él se pudo transformar en una persona muy maravillosa, un siervo de Dios. Dios nos ha puesto en esta iglesia y nos está guiando y sigue trabajando por nosotros. No nos vota, sino que nos guía. Y Dios nos vence y nos está guiando en este mundo de la vida de creencia. Por eso que tengo mucho agradecimiento por estar en medio de esta vida de creencia. Vamos a terminar el culto de la mañana. Vamos a orar. Vamos a hacer un tiempo para poder pensar en la palabra con los ojos cerrados.